de tener pues todo este conocimiento que nos van a brindar el día de hoy. Vamos a iniciar primeramente con las palabras de bienvenida por la doctora Yaribeth Ramos, presidenta de la Comisión de CONAPI. Buenas tardes a todos. Quería agradecerles a nuestros amigos de Pfizer, la doctora Gabriela, al doctor Julio y a la licenciada Alejandrina por apoyarnos en esta reunión docente, que es la primera que tenemos en casi un año de estar solamente pues reuniéndonos para ver cosas más técnicas y ya nos hacía falta. Así que pues agradecemos por tener dos distinguidos expositores el día de hoy y esperemos que la licenciada Itzel, que me había confirmado, pues se pueda conectar para darnos entonces la parte en lo que respecta a nuestro programa de vacunas. Así que bienvenidos y podemos dar inicio. Gracias. Muy bien, gracias Yaribeth Ramos, doctora Yaribeth Ramos. Bueno, para continuar tendremos el día de hoy a una invitada muy especial. Tendremos a la doctora María Luisa Ávila Aguero, es médico pediatra, infectóloga, jefa de servicios de infectología en el nivel del Hospital Nacional del Niño, doctor Carlos Sáenz Herrera, de San José, Costa Rica. Es profesora asociada de pediatría de la Universidad de Costa Rica y directora del posgrado de infectología pediátrica de la Universidad de Costa Rica. La doctora Ávila Aguero es una conferencista frecuente y ha publicado en revistas indexadas numerosos artículos en el campo de la infectología pediátrica. Desde el 2018 es investigadora afiliada al Centro para el Modelaje y Análisis de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. Entonces tenemos el día de hoy, gracias a la doctora María Luisa por estar aquí, va a brindarnos el tema impacto de la pandemia COVID en los servicios de inmunización. Así que sin más, muchas gracias y le damos la palabra. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí, bueno, es un gusto, un honor participar en estas reuniones de CONAPI. Solamente lamento no poder estar con ustedes en Panamá. Esperemos que pronto la pandemia nos permita volvernos a reunir y compartir de manera presencial. El tema que yo les voy a estar dando en los siguientes minutos es precisamente el impacto de la pandemia por la COVID-19 en los servicios de inmunización. Y obviamente todo lo hemos vivido, ha habido una progresión abrupta de manera global en la pandemia. Esto ha interrumpido servicios críticos que salvan vidas como la inmunización de rutina. Se calcula que hay 93 campañas de vacunación que de manera temporal fueron suspendidas y obviamente la inmunización de rutina se ha visto afectada y esto significa que hay 80 millones de niños menores de un año que están en riesgo de contraer una enfermedad prevenible por vacunación y aproximadamente 117 millones de niños en riesgo de no recibir vacunas contra el sarampión. Y esto realmente es sumamente preocupante, porque sabemos que requerimos una cobertura entre el 90 al 95% para lograr la inmunidad colectiva. Y esto no solamente es en sarampión, sino también en paperas y por supuesto para tosferina, que es una enfermedad con una tasa de reproducción básica cercana al 18%, al 18 a 18 puntos, igual que la de sarampión. Y sabemos que coberturas que estén por debajo del 65% van a afectar a los más vulnerables y esos más vulnerables son nuestros niños. Por lo tanto, es un enorme reto para los programas de inmunización de los países, las campañas de puesta al día y lograr tener y, por supuesto, mejorar las coberturas. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud de evaluación de riesgo, donde se hicieron 3 preguntas básicas. ¿Existe un riesgo potencial para la salud humana con esta reducción de coberturas? ¿Hay riesgo de diseminación de enfermedades? ¿Existe un riesgo de capacidad de control insuficiente con los recursos disponibles? Y eso es lo que vamos a analizar. Y ellos llegan a la conclusión de que efectivamente hay un riesgo de ocurrencia en las Américas de nuevos brotes que son prevenibles por vacuna y esto va a ser de diversa magnitud y el riesgo es catalogado como un riesgo muy alto. Y es que si ustedes ven desde el año 2015, 13 países
han experimentado caídas importantes de hasta 10% en cuanto a las coberturas. Si ven ustedes que hay países de nuestra región, los más cercanos a nosotros, a Costa Rica y a Panamá, son Honduras y El Salvador. Pero bueno, también tenemos Brasil, Bolivia, Venezuela, tenemos Haití. Muchos de estos 13 países son precisamente de la región de Latinoamérica. Y datos más recientes que publicó la Organización Panamericana de la Salud luego de una reunión que tuvo el año pasado en Washington, ellos hacen esta comparación, DPT, tercera dosis, y sarampión, rubiola y paperas, primera dosis, y comparan momentos puntuales del 2019 y el 2020. Y ustedes pueden observar cómo la línea naranja, que es la del 2020, la del año pasado, la reducción en el número de dosis administradas, tanto para DPT, tercera dosis, como para sarampión, rubiola y paperas, primera dosis, bajó enormemente. Todos los meses empezó a bajar, lo cual dio las cifras que ustedes pueden observar ahí, superiores en ambos casos al 20%, y van siendo sumatorias con el tiempo. Y este fue un análisis que ellos hicieron en 25 países latinoamericanos, lo cual obviamente nos indica que todos nosotros en Centroamérica estamos con problemas similares. Y este artículo, que se los recomiendo enormemente para que ustedes vean el impacto a todo nivel que la pandemia ha ocasionado, la Fundación Bill y Melinda Gates lo sacó recientemente. Y esto es haciendo un análisis. Obviamente toman el promedio internacional de la DPT tercera dosis para el año 2019, que anda aproximadamente en un 84%, y lo comparan con los mejores y los peores escenarios en caso de los siguientes 10 años. Y vean ustedes cómo en el 2020, en el 2021, la caída, incluso la basal y la de el mejor escenario, es preocupante. Y si esto continúa así, si nosotros no logramos ponernos al día con nuestras campañas de vacunación, en 10 años vamos a tener, en el peor de los casos, coberturas del 75%, posiblemente menos. Y evidentemente esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Y este es un estudio muy interesante que se llevó a cabo en el Líbano, tiene reciente publicación de este año, y ellos hacen un análisis de las tasas de cómo disminuyeron porcentualmente la utilización de vacunas tanto en el sector público como en el sector privado. Estos son los datos del sector privado y vean que porcentualmente es de prácticamente un 47%. Y si vemos vacunas tan importantes como polio, cercana al 50%, sarampión, rubiola y paperas, cercana al 50%, vacunas contra neumococos superan el 50% de reducción en la cobertura a nivel privado. Otras enfermedades como hepatitis A, bien que mal una hepatitis A, no la podemos menospreciar, es causa de fallo hepático fulminante, un 57% de reducción en las coberturas iniciales cuando se hizo este estudio. Y como les decía, esto también abarcó el sector público, y en el sector público la reducción en las coberturas fueron de un 20%, o sea, hubo un 20% de dosis que se dejaron de administrar. Un 14% correspondieron a vacuna contra neumococo, en este caso la 13 valente, que es la que ellos utilizan, pero un 17% de IPV, y sabemos que estamos en la fase final de erradicación del virus de la polio, pero precisamente estas reducciones en coberturas podrían hacer que tengamos que irnos un poco más a largo plazo. Pentavalente un 14%, OPV un 28%, y sarampión, que obviamente nos preocupa por su alta tasa de reproducción, anda con una reducción del 38%. ¿Y qué es lo que se ha dicho a nivel de la región de las Américas que debe preocuparnos con respecto a las enfermedades prevenibles por vacunación? Que hay una disminución en la notificación. Estamos solo notificando SARS-CoV-2. Los recursos cada vez son más limitados. Hoy estamos con menores recursos que hace un año, obviamente. Seguimos priorizando la pandemia, porque evidentemente es lo que en este momento nos consume la mayor parte del tiempo, lo cual ha llevado a que se reduzca la investigación de posibles casos, que no se envíen a tiempo los reportes, y en el caso, por ejemplo, de la vigilancia de la parálisis flácida aguda, ha habido una reducción relativamente considerable de la toma de muestras para estos pacientes. Obviamente tenemos que analizar en algún momento de manera más detenida similitudes y diferencias entre las campañas de vacunación y lo que tenemos ahora con la COVID-19.
pero quiero enfatizarles algo que me parece fundamental. Lamentablemente, los efectos adversos de la vacuna del SARS-CoV-2 que se han sobredimensionado, pero que también hay muchos que son desconocidos, podría dar al traste con nuestras rutinas vacunales. Y esto significa que posiblemente la gente puede extrapolar lo que pasa con el SARS-CoV-2 y perderle confianza a las vacunas, insistiendo que lo que está pasando realmente, si lo comparamos, no es tan serio, pero ha tenido una difusión mediática que ha hecho que todo el mundo esté pensando que las vacunas no son buenas. ¿Y por qué nos debe preocupar esto? Vean ustedes esta, llamémosla barbaridad. Si las vacunas contra el SARS-CoV-2 se hubiesen repartido equitativamente y se hubieran distribuido proporcionalmente en las poblaciones de los países, se pueden evitar 61% de muertes. La distribución que tiene actualmente evita 33% de muertes. Y aunque el tema no era SARS-CoV-2, esto se lo traigo porque esto pasa con las demás vacunas. Si nosotros no hacemos reservas presupuestarias y si no tenemos nuestra reserva de las vacunas para nuestra población, estos panoramas podríamos eventualmente trasladarlos a otras enfermedades prevenibles por vacunación. Y obviamente los niños quieren sus vacunas y nosotros tenemos que garantizar esas coberturas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y ustedes en el CONAPI son expertos en eso. Son uno de los grupos más eficientes de América Latina en programas de inmunización. Así es que yo con todo respeto me atrevo a sugerir lo siguiente. Prioridad. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Que hay que priorizar en enfermedades que tienen mandatos de vigilancia mundial, que tienen metas de eliminación y erradicación, polio, sarampión, tétano, rubiola. Priorizar aquellas enfermedades prevenibles por vacunación con riesgo de brotes epidémicos, influenza, meningococo, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, cólera, difteria. Obvio que va a depender de la epidemiología de cada país. Y vigilar otras enfermedades prevenibles por vacunación que deben continuar en la medida de lo posible. Tosferina para mí sería una de las más importantes. Obviamente enfermedad neumocóxica. Y vieran qué interesante. Leí un par de artículos para otra charla, pero que va con esta, donde vacunar contra neumococo y vacunar con influenza es sumamente importante en época de pandemia, porque aquellos países con altas coberturas con estas vacunas, sobre todo con la vacuna de neumococo, tienen un impacto menor con el SARS-CoV-2. Y ponen ejemplos sumamente interesantes que con gusto después les puedo compartir y seguir vigilando hemófilos influenza tipo B, una bacteria que sigue circulando entre nuestros niños. Obviamente el trabajo de las sociedades científicas va a ser fundamental. Ustedes en Panamá siempre han escuchado las voces de las sociedades y porque debemos ser capaces para lograr coberturas que van a necesitar dinero, van a necesitar insumos, van a necesitar personal. El valor social de la vacuna debe ser posicionado. La vacuna no solo previene enfermedad, reduce pobreza, reduce inequidad y aumenta la capacidad de desarrollo humano de todos nuestros niños. Y hay ahí solamente 3 ejemplos de artículos que hemos producido a través de las sociedades científicas precisamente para ayudar a los comités de vacunación en esta tan difícil discusión que tienen de priorizar. Obviamente hay que ser muy cuidadosos, estamos caminando sobre huevos, sobre cascaritas de huevo. Las recomendaciones no aplican necesariamente por igual para todos los países. No todas las soluciones podrán ser globales, hay diferencias que deben ser consideradas y una de ellas es el contexto local, donde la prioridad para la toma de decisiones deberá ser basado en la epidemiología que en ese momento el país tenga. Obviamente debemos implementar intervenciones que vayan destinadas a mejorar las inmunizaciones de rutina en todos los sectores, que haya conciencia del público y de los proveedores de atención sobre la necesidad de mantener la prestación de los servicios de inmunización. Creo que ya no podemos suspender un vacunatorio más o una intervención de vacunación más. Hoy sabemos que el acto de vacunar es un acto seguro y que el riesgo de contagio del SARS-CoV-2 se minimiza con equipo de protección personal y que los niños son poco transmisores del virus. Ese conocimiento de hoy tenemos que utilizarlo para no parar el servicio de vacunación de rutina. Y hay un elemento importantísimo que tiene que ver con la carga económica. Todos estamos luchando por superar una crisis financiera sin precedentes.
Y todos nosotros sabemos lo costoso que es manejar un brote de una enfermedad prevenible por vacunación. Esto impactaría muy negativamente en la economía y es un muy buen argumento para que nos den los recursos que nosotros requerimos. Y más importante aún, insistirle a la gente a todo nivel que no podemos darnos el lujo de perder oportunidades de vacunación. Si el niño llegó a consultar porque tiene piojos, debemos revisar su carnet de inmunización y tratar de poner al día en la medida de lo posible con lo que tengamos esa cartilla de inmunización. Y por supuesto reiterar la necesidad de ver a la salud y a la vida como un valor. Yo les decía, cuando la gente se queja de que estamos en restricción, que aquí en Costa Rica no ha sido tan severa como en Panamá, que el único bien que nunca vamos a lograr recuperar es la vida. Todo lo demás, bien que mal, lo vamos a lograr recuperar. La salud pública debe tener un pedestal en todo esto. Nos ha demostrado la importancia de tener sistemas de salud pública sólidos. Y como decíamos en mi época en el Ministerio de Salud, debemos pasar de la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud y a través de las vacunas hacia la prevención de la enfermedad. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto quedo por acá para las preguntas que ustedes tengan a bien o los comentarios que quieran hacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, doctora María Luisa, excelente exposición. Realmente me quedo con ese último pedacito, dice, pasar de la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud. Muy importante esa parte de salud pública que realmente muchas veces la dejamos a un lado y solamente vemos la enfermedad, ¿no? Convertir ese sistema de salud en general, ¿no? En lo que es promoción de la salud. Dejamos las preguntas para el final, así que no sé si las pueden ir anotando para poder entonces continuar con el siguiente expositor. A continuación, vamos a hablarles sobre el tema la importancia de la vacunación contra el neumococo en el adulto, por el doctor Rafael Rodríguez. El doctor Rafael Rodríguez es neumólogo actualmente en el Centro de Neumonoclinic en Panamá, en Chiriquí, miembro de diferentes sociedades científicas. También tiene muchas publicaciones en el campo de las infecciones pulmonares, del EPOC y del asma. Un orgullo para nosotros tener a este panameño, el doctor Rafael Rodríguez, y bueno, lo dejo con esta presentación. Ante todo, agradecido al CONAPI por esta invitación a participar en esta tarde de docencia. Para mí es un grato placer estar con ustedes una vez más. Obviamente, después de María Luisa, siempre es un gran reto poder esbozar algunos de los conocimientos y con una presentación como la que ha tenido muy completa, voy a tratar de dar algún esbozo de algunas cosas que ella ha comentado y algunas que hemos adicionado. La importancia de la vacunación antineumocóxica en los tiempos de COVID. Para los que no nos conocen, nosotros hacemos neumología en una zona del interior del país, donde hemos tenido la oportunidad de ver el fenómeno de las neumonías en nuestras pandemias, en la última, 2009, con un gran azote de muchos casos, y hemos tenido el placer también de ver cómo el impacto de la vacunación antineumocóxica, al menos en nuestra provincia, ha incidido en la disminución de los casos. Hemos preparado una agenda bastante corta, básicamente hablar muy pocas palabras sobre el estado actual de la vacunación en el adulto, el papel de la coinfección por el neumococo, cuál ha sido realmente su rol en las pandemias, y ver cómo la vacunación antineumocóxica pudiera ser utilidad en la prevención del COVID-19. Cuando vemos realmente lo que ha pasado en la pandemia, y como lo comentara María Luisa, en efecto, obviamente esto ha sido una bofetada en lo que es los sistemas de salud, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Ha superado la capacidad o el umbral de los recursos de planificación, de respuesta y de la operatividad. Básicamente, como todo lo que ustedes saben, estamos básicamente enfocados a lo que es la prevención, la promoción y la misma atención directa del COVID-19, y definitivamente esto ha conllevado en algún momento del año a casi colapso de nuestros sistemas de salud.
Una de las cosas que hemos visto también es el síndrome de fatiga en nuestro personal de salud, a nivel de toda la red de los servicios de salud, no solamente en lo que es la atención primaria, sino también la atención intrahospitalaria. Hemos visto mucho de esto asociado a lo que es el COVID. Y obviamente, una de las cosas que afecta el estatus de vacunación en los adultos, al menos, es que hemos tenido un mensaje, yo lo diría con una dicotomía. Por un lado le decimos a la gente que hay que vacunarse, pero por otro lado le decimos a la gente que tiene que cuarentenarse y que no pueden salir de sus casas. El temor al contagio, al COVID, obviamente, también ha sido muy, muy importante. La gente ha aprendido que el lugar más seguro es estar en casa, por lo tanto tratan de evitar ir a los hospitales o a los nosocomios por el riesgo de infección. Y una de las cosas que sigue siendo un paradigma en vacunación del adulto es que nuestra población de adultos sigue pensando que las vacunas son para niños. Y si ustedes ven alguna literatura publicada, nosotros hemos tratado de revisar las estadísticas nacionales, pero me llamó la atención este comunicado de unos meses atrás, en el 2020, donde se hablaba ya que en Panamá había una reducción importante de lo que era, el tema de vacunación. Y ustedes ven acá cómo caían las cifras de la vacunación de influenza con respecto al 2019 para el 2020, a una caída casi del 20%. Y si vemos la caída de vacunación en el caso de la sarampión, rubiola y TB en los adultos, vemos cómo también había una caída bastante importante en ambas tasas de vacunación. Pero esto no es algo que solamente ocurrió aquí en Panamá. Básicamente, el CDC publica en una de sus publicaciones en el año pasado, donde hablaba de que había una caída importante en los adultos, la tasa de vacunación de adultos del Medicare de los 65 años y más, donde disminuía entre el 25 al 62% para los periodos comparados, e incluso donde en el mes de abril todavía de este año seguía las tasas comparadas con respecto al 2019 seguían todavía aún bajas. Cuando uno ve las gráficas publicadas por el CDC, uno observa claramente en casi todos lo que son las vacunaciones del adulto, al menos la PCV13 hasta donde la CIP recomendó utilizarse, la vacunación con conjugado polisacárido, el TD y el zóster, ustedes ven que todos los valores, en azul básicamente más oscuro la tasa de vacunaciones para el 2019 y en el celeste más claro qué pasó en el 2020. Y esto es una situación que obviamente por pandemia se vio afectando a toda la economía del orbe. ¿Qué pasa? Por acá tenemos un artículo que se publicó en Vaccines, donde se revisa en una base de datos de pacientes cardiometabólicos no infectados por COVID cómo estaba el estatus vacunal de estos pacientes. Y ustedes observan que no solamente para influenza, para neumococo y para ambas vacunas, en todas las que fueron las regiones de Centroamérica, México, la región andina y la región del Cono Sur, estuvieron por debajo de los valores esperados. Y esto obviamente, básicamente es una de las cosas que hemos visto suscitarse en todo lo que son los sistemas de vacunación de los pacientes adultos. Ahora, si uno ve por qué es importante, o por qué, siguiendo el hilo de por qué es importante la vacunación en el adulto, la vacunación antineumocóxica, tenemos que remontarnos quizás a la historia de las pandemias pasadas. Ustedes podrán ver este artículo acá en mayo del 2019, publicado en la revista Science, igualmente este es un editorial en el 76 del New England Journal of Medicine, y uno más reciente en el 2009 del New England Journal of Medicine, donde todos coincidían básicamente que el neumococo era el agente etiológico principal de la coinfección en el caso de la influenza, en el caso de las pandemias por influenza. Y fíjense que Lou Curlier acotó en el 19 una frase muy, muy importante que quizás pudiéramos actualizar. Dice que la gripe lo condena, la coinfección lo ejecuta. Para lo que estamos viendo, probablemente hoy en día sabemos que el paciente COVID, probablemente cuando entra a fase pulmonaria, una fase inflamatoria, generalmente son las coinfecciones en el paciente en ventilación mecánica, muchas veces invasiva, es la que carga llevarnos al paciente al shock séptico y a la falla multiorgánica fatal.
Obviamente ellos tenían, en todas las pandemias ha sido importante contrarrestar las infecciones, las coinfecciones para disminuir la mortalidad. Este es un artículo que me pareció muy interesante, sobre todo porque quien lo publica es el mismísimo Fauci, uno de los que ha sido líderes en tema de la pandemia, y aquí hablaban lo que teníamos que estar. Este fue un artículo publicado en el 2008 en el Infectious Disease, donde hablaban del rol de las coinfecciones, sobre todo las infecciones bacterianas, para prepararnos a las futuras pandemias. Y fíjense qué interesante, ellos revisan una serie de autopsias en los pacientes, o los pacientes de las autopsias publicadas o revisadas, y ellos encuentran que el neumococo en el tema de las pandemias siempre ha sido la causa más importante de coinfección. Este es un artículo con respecto a la pandemia del 2009 por H1N1. Este es un artículo publicado por la revista Chess y del grupo español, donde vemos unas cifras elevadas, incluso hasta del 54% de frecuencia de neumococo como principal agente etiológico de la coinfección. ¿Qué pasa por acá en América con las pandemias? En el 2009 hay este artículo en el cual también habla de que una de las primordiales causas de muerte fue que el paciente llega a una falla multiorgánica, y obviamente el Streptococcus pneumoniae es uno de los factores de peor pronóstico en encontrarse en este tipo de pacientes. Bueno, hay mucho de qué hablar de COVID, pero una de las cosas que menos hemos podido encontrar en la literatura, y lo que quizás menos hemos podido tener nosotros acceso, es a cuáles son los agentes o patógenos más asociados a lo que es el paciente complicado por COVID. Esta serie, publicada en Virus, es una serie de China, pero es interesante porque fíjense que las cifras que hay, obviamente ellos tenían casi 94% de coinfección en sus pacientes COVID complicados, pero la más importante o el más importante representante de la coinfección sigue siendo una vez más en Streptococcus pneumoniae. Cuando hablamos de coinfección o lo importante del neumococo en este tema del COVID, es importante recalcar que casi al principio de la pandemia por COVID, todos los protocolos incluían antibióticos tanto para pacientes de manejo ambulatorio como para pacientes de manejo intrahospitalario. Nosotros pertenecemos a la Sociedad de Neumología, la cual hizo revisiones en conjunto con otras sociedades, y en muchas de las veces, o casi en todas las ocasiones, se incluyó dar antibióticos en la primera línea de atención. Todavía creo que por ahí se siguen dando macrólidos en algunos lugares, como la citromicina. Por lo tanto, es casi imposible, cuando los pacientes caen en nuestras áreas hospitalarias, poder recuperar agentes etiológicos o recuperar cultivos positivos de estos pacientes. Esto es interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de revisar acá en Panamá con la doctora Lorena Noriega, y hace poco se presentó y está en fase de publicación los primeros 5 meses de COVID. En Panamá, una de las cosas que más nos llamó la atención es que generalmente todos estos pacientes que llegaron a nuestros hospitales tenían niveles de procalcitonina en el orden de sepsis bacteriana. O sea, y esto obviamente nos puede orientar indirectamente que en efecto muchos de nuestros pacientes probablemente tengan presencia de otros patógenos asociados a la infección por el virus COVID o por SARS-CoV-2. Y obvio que es una de las cosas que ha pasado en nuestros pacientes hospitalizados. Obviamente la primordial función del grupo médico era llevar a uno un nivel adecuado de oxigenación, y todo es sabido que esto es una meta de difícil control, por el hecho de que son pacientes que llegan extremadamente graves, que no nos permitan mucho tema de manejar cultivos o tiempo para buscar etiologías específicas. En el caso del COVID, igual que todos los virus respiratorios, sabemos que él, al colonizar nuestra nasofaringe, tiene un efecto que en un momento dado lo que va a limitar es la respuesta inmune a la coinfección, principalmente en el caso del neumococo. Obviamente hay una respuesta disminuida del CCL2, los macrófagos,
y esto disminuye a su vez el barrido, el clearance de la bacteria colonizadora, como es el caso que nos atañe acá el neumococo. Vacunación antineumocóxica para prevención de COVID. Bueno, hay mucho sobre el tema y es interesante cada día la literatura ahondando temas de vacunación para, no específica contra COVID, pero para tratar de impactar en el tema del COVID. Y acá hemos traído algunas de las publicaciones más recientes sobre el efecto, ¿verdad? La asociación de disminución de COVID o disminución del impacto del COVID en poblaciones que han estado vacunándose, no específicamente para COVID, sino para neumococo, influenza, BCG, y el papel que eso tendría, ¿verdad? En un momento dado, continuar o exigir el tema de las coberturas altas para lo que es prevención de COVID indirectamente. Cuando uno habla y empieza a tocar el tema de la vacunación, y quizás ustedes más que nosotros son expertos en el área de las vacunas, sabemos que a veces algunas vacunas pueden tener el tema de lo que es la reactividad cruzada, lo que es la protección cruzada y lo que es el training del sistema inmune o la inmunoestimulación. Acá hace poco salió este artículo en Vaccine de lo que si realmente el poder, la inmunización, ¿qué serían de ellas si no tuvieran este tipo de efectos indirectos? Y para recordar algo que fue en el 2012, si no mal recuerdo, galardonado el premio Nobel por la explicación básicamente de lo que son los PAMs, los PRR, o lo que son los patrones moleculares que son asociados o patrones proteicos específicos que son asociados a algunas bacterias, pero que algunas bacterias interaccionan de manera similar por tener patrones similares. Y igualmente estos patrones proteicos que en un momento dado estimulan los receptores, los toll-like receptors, en algún momento van a tener algún tipo de respuesta que tiene que ver con la inmunidad, a la adaptación de lo que es la interacción de la inmunidad adaptativa a la inmunidad innata. Y esto obviamente podría explicar mucho de lo que hoy en día se habla de los efectos indirectos o los efectos no específicos de las vacunas. Entonces, sabemos cómo una vacuna en un momento dado, a través de lo que son los patrones o los PAMs, o los patrones específicos moleculares, pueden a través de los sistemas de las células dendríticas que se encuentran, para recordar, en todo lo que es el tejido linfoide asociado a mucosas, la vía respiratoria inclusive incluye entre ellas, cómo hay una respuesta de tipo innata con algunas reacciones que pueden ayudar a disminuir lo que son los efectos de las infecciones virales, ¿verdad? Como la secreción del interferón, e igualmente cómo explicaría la interacción de una vacuna no específica a través también de lo que es el training del sistema inmune y por decirlo así, siendo como ayudar a mejorar la respuesta en un momento dado de lo que sería ante un factor agresor. Cuando hablamos de vacunación no específica o vacunación antineumocóxica, en este caso, vemos esta primera exploración, este es un estudio publicado en esta publicación del Scientific Reports de la clínica Mayo. Ellos revisan 137.000 expedientes en el cual buscan la historia vacunal. Lo más interesante y relevante acá, básicamente, tanto al año de haber sido vacunado, 2 años y 5 años, es interesante ver cómo la probabilidad de los pacientes que habían sido vacunados previamente por cualquiera de las vacunas, influenza, neumococo, Tdap, toxoide, y las que vamos a mencionar, estas vacunas que están incluidas en nuestros programas ampliados de inmunización, tenían la posibilidad de que los pacientes tuvieran una mejor probabilidad de no ser COVID positivos. Cuando vemos cuáles vacunas interesantes, la vacuna de polio, la vacuna del hip titer, la MMR, la vacuna de influenza, las vacunas conjugadas, el zóster, las hepatitis, bien lo mencionó la doctora Ávila, todo este grupo de vacunas en un momento dado tienen impacto, pareciera ser, en un momento dado, sobre la posibilidad de que nuestros pacientes puedan o no desarrollar COVID.
Este es otro estudio publicado en el Vaccine, el mismo tema, la asociación de buscar cómo la vacunación contra influenza o contra neumococo pudiera tener impacto. Y este es un grupo italiano, básicamente interesante, hace una revisión casi de 8.000 expedientes de sus casos. Vemos cómo en los pacientes que estaban con vacunación antineumocóxica en los últimos 12 meses, y sobre todo hago acá el acápite en pacientes población mayor de 65 años, cómo estadísticamente era significativo la reducción de la posibilidad de tener un test de COVID positivo. Y cuando vemos acá, es la misma relación tanto para menores de 65 años como para mayores de 65 años. Acá vemos los potenciales efectos de una revisión en el cual se habla de lo que se ha visto en la vacunación del adulto y cuáles son los potenciales efectos de que estas vacunas tengan un efecto no directo sobre la posibilidad de presentar o no COVID en un momento dado. Y obviamente acá la conclusión que quiero rescatar es que básicamente vemos cómo esta serie de artículos revisados hablan de que la vacunación no específica puede tener efectos inmediatos, directos sobre lo que es el tema de la respuesta inmune, o indirectos, básicamente disminuyendo la carga de la enfermedad y proveyendo al sistema de salud un mayor recurso para lo que es el tema de COVID. Esto es interesante porque nos permite seguir siguiendo la línea de todos los estudios que recientemente se han publicado, viendo el tema de la vacunación neumocóxica como un factor predisponente a una mejor respuesta ante COVID, ante la pandemia COVID, a un grado de menor severidad o de menor presentación de casos. Vemos que cuando los pacientes son vacunados, ¿verdad? Por ejemplo, vemos este primer cuadro acá, donde la tasa de vacunación versus la tasa de casos de COVID es mucho menor en los pacientes que tenían altas tasas de vacunación. Igualmente esto se repite en la población infantil y quizás una de las explicaciones que se ha querido decir o se ha estado esbozando, las hipótesis que se han estado esbozando es que la población infantil, al estar sometida mucho más continua, mucho más permanentemente al tema de lo que es la estimulación del sistema inmune por una playa de vacunas, puede tener una mejor respuesta ante un factor agresor como el SARS-CoV-2. Sin embargo, esto no es cierto para todos los fenómenos. Fíjense que cuando comparamos básicamente lo que son las vacunaciones en adultos, vemos que el efecto no es tan como cuando vemos la suma de ambas poblaciones. Y probablemente aquí uno tiene que entrar a dilucidar qué es lo que está pasando con la vacunación antineumocóxica en adultos. Una de las probables explicaciones es que básicamente la vacunación antineumocóxica en adultos viene siendo quizás en los últimos 10 años para acá algo que empieza a aparecer en las guías, en los programas y en las normativas, y es importante destacar que también se tienen diferentes esquemas de vacunación. Algunos países han adoptado lo que son las vacunaciones conjugadas, otros países han pasado de tenerlas a no tenerlas, y obviamente también se ha hecho mucho switch entre el tema de las vacunas conjugadas 7, 10 y 13. Hay también, y esto se ha demostrado, que hay países, por ejemplo, en el Asia, como el Japón, con alta tasa de cobertura en infantes y en adultos con o sin factores de riesgo. En estos países se ha comportado como un factor protector lo que es la vacunación antineumocóxica conjugada. Sin embargo, esto también está publicado en esta revisión. Vemos cómo en países con altas tasas de vacunación en infantes, podríamos decir países como el nuestro, y donde parcialmente ha habido vacunación en adultos, pudiera tener algo de inmunidad de rebaño y pareciera que tiene impacto esto en lo que es la letalidad por COVID. Esto es interesante porque ahí tenemos el ejemplo de Holanda y Suiza, donde tienen altas tasas de cobertura para las poblaciones pediátricas, más no así para el tema adulto, pero ellos han tenido un efecto también protector en cuanto a la posibilidad de presentar COVID y en la posibilidad de letalidad o hospitalización por COVID. Y una de las cosas que también se ha visto, se ha demostrado, que en los países con las coberturas más bajas en vacunación antineumocóxica conjugada, por ejemplo Italia, España y Bélgica, es donde más alta tasa de casos, hospitalizaciones y letalidad han tenido. Y es probable que algunos de estos países también tengan el efecto
de haber cambiado o haber hecho el switch de PCV13 a PCV10 o a PCV7, y en parte, usted una de las explicaciones, el Bolda, que es uno de los autores que ha estudiado este fenómeno, pueden estar explicándonos que la situación en los adultos, por lo menos en estos países donde hay una vacunación conjugada desde hace muchos años, donde se han hecho los switch, se haya perdido este efecto de rebaño. Más recientemente, este es un paper que está ahorita mismo por publicarse, donde se estudia obviamente en el sistema americano, este es de California, se estudia más de 500.000 de pacientes que, de mayores de 65 años que están adscritos a este sistema de salud del Kaiser Permanente South Health System de California, donde ellos tuvieron una incidencia de 3.677 casos, y lo interesante es analizar cómo estuvieron o cuál fue la historia vacunal de estos pacientes. Y fíjense lo interesante, en estos pacientes casi estamos hablando que el 85% de la población mayor de 65 años en este grupo, en esta corte de pacientes, estaba vacunado, vacunado por PCV13, y lo interesante es que la posibilidad, ¿verdad?, de padecer COVID y de hospitalizarse por COVID o de morir por COVID fue estadísticamente significativo, ¿verdad?, con el antecedente, o sea, una disminución en los pacientes que estaban con la historia de vacunación previa con conjugada 13. Esto es interesante porque realmente es uno de los estudios más recientes que se tiene, que obviamente hay un efecto directo y donde afecta no solamente el número de casos, sino también el número de hospitalizaciones y muertes. Entonces, básicamente, los mensajes finales para ir terminando nuestra presentación sobre el tema de la vacunación antineumocóxica conjugada y su importancia es que realmente nosotros, ante una pandemia que ha explotado nuestros sistemas de salud básicamente por el consumo de los recursos financieros, el recurso técnico, el recurso logístico, hace pensar que hay que retomar el tema de la vacunación, por lo menos en los adultos, donde tenemos el mayor riesgo de mortalidad y de letalidad por COVID. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque probablemente eso, con todo lo que estamos viendo ahorita mismo, es necesario poder evacuar un tema, nuestro sistema de salud, de infecciones o de coinfecciones que puedan estar asociadas a este tipo de enfermedades. El estreptococo neumonía es hoy por hoy la principal causa de complicación infecciosa a lo largo de todas las pandemias de influenza, y pareciera ser que también ahora sigue siendo o va a ser uno de los actores principales en el tema de COVID. La vacunación antineumocóxica conjugada ha demostrado impactar directamente a través de mecanismos inmunes e indirectamente a través de la disminución de la carga de la enfermedad, liberando los sistemas de salud para la atención específica COVID. Aquí hago un acápite. Panamá tiene uno de los programas de inmunizaciones más importantes, más robustos en las Américas, y hemos tenido la suerte y la dicha de poder tener vacunación conjugada también para los adultos. Nosotros, me permito compartir, porque como ha sido 2 años casi del 20 y lo que va del 21 en puro COVID, no hemos podido poder presentar algunos de los datos interesantes que tuvimos de un estudio de neumonías hecho acá en Chiriquí, ya después de 5 años. Nosotros tenemos el estudio previo en el 2012, pero les adelanto, una de las cosas que nosotros hemos visto, y si ustedes, los invito a revisar las tasas de neumonías hasta el 2019, ustedes van a ver cómo ha ido desapareciendo la neumonía de las 10 principales causas de muerte de nuestro país. Y una de las cosas que yo más pienso, creo que ha tenido impacto, ha sido la vacunación conjugada. En el estudio nuestro la tasa se disminuyó más de un 50%, y obviamente esto está por presentarse, y fue significativamente estadístico. Entonces, que es interesante ver cómo nosotros revisen lo que es las 10 principales causas de muerte en nuestro país, cómo la neumonía ha dejado de impactar probablemente al programa robusto de vacunación. Es importante mantener las tasas de cobertura de vacunación altas en lo que son las poblaciones infantiles. Eso es un factor de protección, y obviamente, idealmente, tenemos que tratar de aumentar las mismas en las poblaciones adultas para poder mitigar de una manera indirecta o directa los efectos de la pandemia COVID. Y yo, para ir terminando con unas frases
o una canción del cantautor panameño Rubén Blades, que yo creo que es muy importante siempre tener el toque filosófico en este tipo de conversaciones. Realmente la pandemia nos ha sacudido a la cantidad de muertes, sin temor a equivocarme. Panamá es uno de los países, bueno, nuestro país va a ser una de las principales causas de muerte, si no está entre las, si no es la primera. Así que tenemos que tener mucho cuidado, que el COVID no puede desaparecer. Cuando se habla de justicia, se habla de equidad social. Yo creo que obviamente la equidad social probablemente sea un tema medio utópico, medio idealista, sin embargo, casi igual que el acceso universal a todas las vacunas, pero debemos ir en esa figura. Paz, obviamente para hablar paz tenemos que tener salud y otras necesidades básicas del individuo llenas, pero lo que es salud, como lo dijo la doctora María Luisa, es nuestro bien más preciado. Y obviamente el sueño de todos para poder, ahorita mismo ante COVID, será romper las cadenas y echarnos a andar. Creo que hay que vacunar a todas las edades, eso es importantísimo, y la vacunación COVID obviamente es lo que probablemente pueda romper el paradigma de esta pandemia y obviamente echarnos a andar en la economía de nuestro país. Yo creo que es nuevamente importante recalcar lo que son el programa de vacunación ampliado de Panamá, tiene uno de los más robustos de la región. La vacunación en niños siempre ha sido efectiva. Ojalá en algún día podamos tener la vacunación en adultos con tan buenas coberturas. La idea, ahorita mismo vacunemos, según nuestras normativas, vacunemos COVID para disminuir lo que es el impacto de la enfermedad y tener menos tasa de muerte, menos tasa de hospitalización, menos tasa de casos y poder tener un Panamá de vuelta a la normalidad. Con esto me quiero despedir y muchas gracias por la invitación una vez más y dejamos para lo que es las preguntas. Muchas gracias, definitivamente, doctor Rafael Rodríguez, excelente presentación. Nos quedamos con esto, ¿no? De que de verdad tenemos que aumentar estas coberturas en adultos y mantener esas altas coberturas en niños en relación al neumococo. Vamos a continuar con las presentaciones. Continuando, tenemos a una enfermera muy conocida, epidemióloga, es la coordinadora general del programa ampliado de inmunizaciones a nivel nacional. Tiene múltiples funciones, coordinadora también de lo que es la introducción de nuevas vacunas, la vigilancia de estos efectos adversos en la vacunación. Y bueno, queremos realmente, nos sentimos orgullosas por el trabajo que realiza la licenciada Isel Hewis en el programa ampliado de inmunizaciones. Con ustedes tendremos el tema coberturas del esquema regular y retos para la campaña de vacunación de las Américas 2021. Con ustedes la licenciada Isel Hewis. Sí, muy buenas tardes. Ante todo, gracias por ese piropo tan bonito, Eira. Tú lo dices muy bonito porque tú eres enfermera. También quería felicitar las dos presentaciones. Excelente, la doctora María Luisa, como siempre. El doctor Rodríguez Chuleta, ahí llevando el talón de la doctora. Estaba muy buena tu presentación, doctor. Le escribí a la doctora Yaribet que íbamos a hacer una modificación, puesto que Panamá no va a participar de la semana de vacunación de las Américas por el problema que tenemos de COVID y por la vacunación de COVID que aparentemente está matando toda la otra vacuna del esquema. Nos vamos a dedicar a presentarle cuáles han sido los informes de vacunación desde la fase 1 hasta la fase actual de la vacunación con COVID. Me permito compartirle la pantalla. Sí, muy buenas tardes. Nosotros hemos tenido que estar realizando un informe diario de la situación de vacunación desde el inicio de la vacunación en Panamá el 20 de enero con las 12.000
870 dosis que nos llegaron. Hasta la actualidad, en el día de hoy, vamos a tener una llegada de vacunas, 77.220 dosis, pero van a ser un total de 607.730 dosis. Nosotros hemos alcanzado una cobertura de 60.9% con primera dosis. Cabe señalar que el denominador son la población objetivo priorizada para primera dosis de acuerdo a los grupos previamente señalados. Para segunda dosis hemos alcanzado una cobertura de 82.6%, tomando como denominador todas las primeras dosis que se han aplicado en un lapso de aproximadamente de 30 días. Este ha sido el movimiento de despacho de las vacunas que han llegado a nuestro país. Hemos tenido un total de 607.730 dosis de vacunas, de las cuales hemos despachado 523.542, de las cuales se han aplicado 505.005. De estas corresponden 318.828 a primera dosis y 186.179 a segunda dosis. Este inventario hasta el día de ayer ya no lo tenemos. Estamos en cero esperando la llegada de la vacuna del día de hoy. 10.081 panameños han sido vacunados por cada 100.000 habitantes hasta el día de ayer. Este es el movimiento, la cobertura alcanzada de acuerdo a la fase 1, de acuerdo a los grupos priorizados. Cabe señalar que a pesar que hemos pasado a la fase 2, todavía mantenemos esta información tratando de adecuar simultáneamente a la fase 2 aquellas áreas que se han ido quedando rezagados los grupos previamente seleccionados. En cuanto a los pacientes encamados, asilo y casas hogares, hemos alcanzado una cobertura de un 92.4%. En cuanto a los discapacitados con certificación de SENADI, hemos alcanzado una cobertura de 80.6%. Cabe señalar que hemos vacunado más de 20.000 discapacitados. Para esta presentación solamente se incluyen los que tienen una certificación de SENADI. Funcionarios de salud del sector público y privado hemos alcanzado una cobertura de 88%. En cuanto al personal de aseo, hemos alcanzado una cobertura del 66%. Nosotros incluimos en la fase 2 hemos incluido la población priorizada de acuerdo a los circuitos. Para los que no son panameños, aquí en Panamá se está trabajando
de acuerdo al padrón electoral. Se seleccionaron los circuitos en las escuelas de acuerdo a los corregimientos. Y en cada escuela que participa dentro del padrón electoral en este acto fue seleccionado de manera tal que todos los adultos mayores de 60 años tienen que acudir a la escuela en las cuales durante las elecciones ellos votan. Esto al principio ocasionó una serie de disgustos porque estaban considerando que el movimiento era prácticamente político. Sin embargo, se señaló que era la mejor opción de acuerdo a la racionalización de la vacuna, que no estaba llegando la vacuna en cantidades suficientes para poder accesar a todos los adultos mayores. Entonces se están trabajando con aquellos circuitos en los cuales los corregimientos han sido más afectados, en tanto a casos como a defunciones. Basados en eso, iniciamos por los corregimientos que estaban más afectados con la mayor tasa de mortalidad y la mayor tasa de letalidad. Iniciamos por todos los circuitos de la región metropolitana de salud. Este es el circuito que estamos iniciando el día de ayer, la segunda dosis. Hemos vacunado hasta las 6 de la tarde con segunda dosis 14.431 adultos mayores. Embarazadas con primera dosis, hemos incluido las embarazadas y los docentes dentro de los circuitos electorales. Las embarazadas han sido un total de 106.000 embarazadas y un total de 695 docentes, dándonos un total de 15.232 dosis aplicadas en el día de ayer. Pero hemos tenido algunos casos en una columna de otros, que todos los otros nos abultan las cifras. A pesar de que se han dado los lineamientos y Panamá no está vacunando crónicos, usualmente llegan muchos crónicos, discapacitados y encamados y personal de apoyo que está trabajando el efecto de vacunación, que se le está dando el servicio de vacunación. En este sentido, se han vacunado 126 crónicos, 255 discapacitados y el personal de apoyo 115. Para el día de hoy estamos eliminando todo el equipo de apoyo de manera tal que el mismo se pueda vacunar el último día de las vacunaciones en ese circuito, dado que tanto el personal de apoyo de las juntas comunales como los clubes cívicos y Cruz Roja se han estado cambiando los chalecos y ha tenido la tendencia de hoy viene un grupo, mañana viene otro, para estar vacunándose en cada uno de estos puestos de vacunación. El circuito 8-6 que terminamos este fin de semana, el sábado, se aplicaron un total de 43.945 segunda dosis, 191 embarazadas y 4.834 dosis en la población de docentes. Cabe señalar que inicialmente se iban a contemplar de acuerdo el lugar, los docentes de acuerdo al lugar donde trabajan. Sin embargo, también se están inscribiendo lo que reciben en el circuito. Eso ocasionó que de 2.453 docentes que teníamos programados, se vacunaron lo de otras áreas en el sector de familia.
Es importante señalar cómo ha sido el movimiento de la otra población que no está seleccionada, pero también se ha vacunado. Vemos que se destacan los pacientes crónicos, un total de 1.487 dosis, los discapacitados con 768, los encamados con 199 y los de trazabilidad, que ya no son los de trazabilidad que están trabajando el COVID, sino aquellas personas que trabajaron de trazabilidad, pero que ya no están, que forman parte de la Junta Comunal, se inscribían como trazabilidad para ser vacunados. Esto nos dio un total de 3.064 personas vacunadas que no estaban registradas dentro de la inscripción en la AIG. En el circuito 8.1, que era Arraiján, uno de nuestros circuitos más afectados, se vacunaron con primera dosis 25.381 adultos mayores, 277 embarazadas y 4.087 docentes. El grupo de otros correspondió a los voluntarios 737, discapacitados, encamados y pacientes con enfermedades crónicas. El circuito 810, que es compartido de la región metropolitana y Panamá Este, aplicaron 25.820 primera dosis a adultos mayores de 60, a embarazadas 201 y a docentes 3.173. Y continúa el acúmulo de dosis en grupos no seleccionados. Grupo de apoyo 314, discapacitados 518, encamados 22, y yo le llamo los encamados caminantes. Muchos discapacitados no están discapacitados. Y grupos de trazabilidad, que son los que apoyo a las juntas comunales, 735. Nosotros también hemos realizado una estrategia y se ha creado un AutoExpress. Estos AutoExpress se inició para los discapacitados que estaban con certificación de CENADI en coordinación con el despacho de la primera edad. Una vez se completaron la primera semana, se cambió nuevamente esta actividad para aquellos adultos mayores que formaban parte de un circuito y no pudieron accesar durante los 5 días de vacunación, y ellos tuvieran otra opción para poder seguir ir vacunándose. Y aquí vemos más o menos cuál ha sido la cantidad de adultos mayores que han participado de acuerdo a las semanas. ¿Alguna pregunta? Hemos hecho un síntesis de lo que se ha realizado, a quienes se está priorizando ahora mismo en Panamá la vacunación y cuál es el movimiento de vacuna y cómo se ha dado en cuanto a la primera dosis y segunda y qué cobertura hemos alcanzado con cada uno. Muchas gracias, licenciada Epsel Hewis, excelente presentación. Vemos cómo se han realizado todas estas estrategias con el fin de que de alguna forma u otra lleguemos de verdad a la meta y a las coberturas que requerimos.
Bueno, vamos a ir al punto este de preguntas y respuestas, que ya sería incluyendo las 3 exposiciones que se han venido dando por la doctora María Luisa, el doctor Rafael y la Magister Ixel Hewis. Así que no sé, aquí vemos una manito levantada. La licenciada Annette Grace tiene la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Me complace esta reunión porque ha sido una reunión docente y pienso que es necesario para los que estamos en CONAPI y poniéndonos al día de tantas cosas que leemos, de tantas cosas que vemos, y algunos que estamos directamente en el área de vigilancia, monitoreo de defunción y los monitoreos hospitalarios diarios que vemos. No pude escuchar a la doctora María Luisa en esta ocasión, sé que es tremenda profesional y no la pude escuchar porque en la oficina no está habilitado bien para ver ni escuchar, y yo tuve que venir a mi casa a mi computadora personal. Pero me imagino que después nos va a dar la presentación, porque pienso que es algo bueno de que todas las personas que pusieron hoy nos den su presentación, así nosotros podemos hacer nuestro repaso, nuestra conversación. Por lo menos yo que estoy representando al doctor Khan, yo siempre le doy un pantallazo. Él me preguntó hoy sobre la agenda, me lo había preguntado ayer, pero no había llegado todavía. Y yo le dije, bueno, yo le digo después. Y por lo menos al doctor Cabrera, que está conmigo en la oficina, sobre lo que se está dando. Doctor Rafael, muy buena presentación. Me ha gustado mucho, y una de las cosas que me ha gustado más, doctor, en lo que usted presentó de los estudios, es la importancia que debemos contrastar pacientes con enfermedad, pacientes vacunados. Y usted tiene la trayectoria de nuestro país en cuanto a eso. Lástima, doctor, que por esta pandemia eso se está descuidando. ¿Y por qué le digo que se está descuidando, doctor? Porque las enfermeras casi todas están vacunando lo que es COVID, y cuando vamos a ver a los pacientes que son los niños, los adultos con otra esfera, porque también escuché a Michelle diciendo que tenemos de continuar haciendo nuestra vacunación rutinaria, pero en un momento dado eso no se ha podido estar dando en algunas áreas, porque cuando vemos todas las enfermeras están desplazadas en lo que es a lo largo y ancho del país en la vacunación COVID, y pienso que eso es una de las cosas que debe recomendar CONAPI, que a pesar de que estamos vacunando, lo importante en este momento, no debemos de descuidar lo otro importante en la parte de no perder nuestra cobertura, nuestro sitial, que bien, muy bien lo ha llevado mi colega, y yo siempre la sigo, aunque sea aquí y fuera del país, y pienso que eso no lo podemos perder, doctor. Sí me gustaría que usted diera la presentación. Me gustó mucho la profundidad y cómo usted hizo la conversión de las variables de neumococo, de influenza, contra lo que estamos padeciendo hoy día. Así que muy buena, y me gustaría que pues nos los dejara como comisión y que pudiéramos repasarlo. Con lo que respecta a la presentación de Ixel, muy bien, colega, yo sé todas las cosas que están pasando, porque a pesar de que estoy en la vigilancia, hay días que yo me ofrezco y voy a las áreas de los circuitos a vacunar. Me tocó el miércoles pasado estar con Adela y Barrio, otro coordinador de salud adulto, y ella de materno infantil, y ver el resto de las coordinadoras y ver todo lo que pasa, porque una cosa es que nosotros determinemos una ruta escrita, una ruta de acuerdo a todo lo que vemos durante este año de pandemia y meses que han iniciado en el 21. Y cuando nosotros llegamos al lugar, lo que se da. Yo me río y ellas se ríen porque yo le he puesto a la vacuna de Pfizer o cualquiera, que son las vacunas del diamante. ¿Por qué? Porque tienen más custodio y tienen más gente que te pregunta y tiene más gente que no sé qué. Así que yo cuando voy donde los pacientes, yo le digo, aquí para que usted vea su vacuna del diamante que le voy a poner. Y tiene que seguir cuidándose porque toda medio Panamá la quiere ahora. Entonces, Ixel, es verdad que hay una ruta, pero también tenemos que profundizar. Y algo que estoy retomando del doctor, una cosa que yo establezco una ruta y una cosa lo que pasa todos los días en los hospitales. Porque en los hospitales tenemos la ruta de todos los 60 y más que mueren, pero también en la ruta de los menores de 60, que son 59, 56, que tienen las crónicas, ¿verdad? Todos los días es el mundo de
que en la tumba fría. Y hasta gente joven, porque yo, doctor, yo veo todo lo que manda Chiriquí diariamente en el monitoreo hospitalario de los que están acostados más los que están muertos. Así que yo pienso que también debemos de ver algunas cosas amplificar. Sé y sé que tú no eres la dueña de esta gestión completo, ¿verdad? Pero yo también tienen que no podemos enfocarnos como ya una cosa estática que tiene que ser así. Personalmente le dije al doctor Khan, porque lo represento, pero yo no soy una yeíta, que yo no estuve de acuerdo que se amplificara primero a los profesores y maestros antes de los crónicos. Había que profundizar en eso. Así que decirle que me ha gustado, suerte que no oía la doctora, pero esta reunión me ha gustado por la docencia que ha llevado y todo lo que ha presentado Ixel ya en su mundo. Y también Ixel, es verdad, hay gente que es discapacitado y que no lo son, y hay gente que están en su casa y no son, pero hay mucha gente que no se profundizó. Realmente Ixel, si tenían que ir a la casa a vacunar, porque yo tengo mucha gente de 100 años que no pueden estar en SADI, no pueden estar aquí, y cómo llegan, no pueden llegar, porque yo no voy a sacar, vuelvo y digo, como mi mamá, y tuvo la oportunidad porque Anecrey, a las 105 años, yo mentira que le iba a llevar a algún lugar de aquí para ponerle vacuna. Y no la aceptaron en SADI porque ella se levanta en la casa, porque ella va al baño, ella se baña con todas las previsiones aquí que tenemos. Así que yo pienso que algunas veces nosotros tenemos que hacer una introspección interna también de las cosas que aunque sea el presidente decidiendo, es decir, no soy un presidente, hay que hacer una profundidad en lo que se decide. Y gracias. Muchas gracias, licenciada Annette Grace. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Doctor Mario. No, gracias. Lo que sí, darle las gracias a la doctora María Luisa Ávila por la excelente exposición que nos ha puesto y al doctor Rafael Rodríguez. Mi Hewitt, por supuesto, maneja mucha información estadística de lo que está pasando con COVID. El Ministerio de Salud, yo creo que la conclusión a todo esto que hemos escuchado es que debemos espabilarnos, despertarnos y comenzar a cumplir con nuestro trabajo. Porque como decía la doctora María Luisa, tenemos un warning, un letrero de mucho peligro. Fácilmente hay un riesgo muy alto de que comiencen brotes de enfermedades que ya habían sido dominados por la vacunación. Entonces tenemos que ponernos las pilas y ciertamente seguir vacunando contra el COVID y bueno, lo otro, seguir haciendo el trabajo en nuestras instalaciones de salud. Pero como dice mi Hewitt, ¿no? Hay muchas enfermeras que ahora las han retirado. Entonces, yo creo que de CONAPI debería surgir una nota formal al ministerio, sobre todo al ministro, pidiéndole de que nosotros estamos preocupados ante la posibilidad muy alta de que por descuidar la vacunación en nuestras instalaciones de salud puedan comenzar a surgir brotes de enfermedades que hasta ahora tenemos dominadas. Eso, bueno, yo creo que es una cosa que de todo lo que se ha podido exponer aquí es muy importante para nosotros. Nuestras instalaciones de salud, durante año y medio, todo ha sido COVID, pero realmente tenemos muchas cosas que hacer y que algunas las hemos descuidado. Yo pienso que se puede hacer como la conclusión para mí de esta exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor Mario Antonio Rodríguez. El doctor Rafael Rodríguez pidió la palabra. Ajá. No, nada más quería, siguiendo la misma línea del doctor Rodríguez, retomar lo que él dice. Nosotros estamos muy preocupados acá en el programa materno-infantil por eso que ha dicho la doctora María Luisa, no solamente la población infantil, toda la población en general, ¿no verdad?, que está en riesgo. Nosotros en septiembre se puso la vacuna del VPH y no se ha podido poner la segunda dosis, y así pues otro tipo de vacunas para ver si como CONAPI se sugiere alguna estrategia en paralelo para no descuidar ese esquema de vacuna que tanto nos ha costado a nosotros tener y mantener y preservar pues la salud de nuestra población. Muchas gracias, licenciada Mendoza. Doctor Rafael. Sí, quería aprovechar
el foro de los expertos en tema de vacunación en nuestro país. Me quedé un poco preocupado y sobre lo que hizo el comentario de la Magister Hewitt sobre la suspensión de la semana de vacunación de las Américas. Créanme que muchos de los que me conocen, yo he sido un pro vacunas en el adulto desde que empezamos a entender un poco más el tema de la prevención desde el punto de vista de los pacientes que nos llegan a nuestros hospitales. Me preocupa el hecho de que la semana de la vacunación de las Américas, por lo menos para los que vemos adultos, se transformó quizás en el marco para que la gente entendiera, la gente accediera y con buenos ojos hemos visto que quizás en los últimos 5 o 10 años las campañas fueron muy orientadas también al tema de vacunación en poblaciones adultas con riesgo. ¿Creen ustedes que esto no va a impactar negativamente sobre lo que hemos estado hablando acá toda la tarde de la necesidad de no bajar la guardia en las coberturas de vacunas, sobre todo en las poblaciones infantiles? Creo yo que me preocuparía menos porque hay una tradición, pero sobre todo en algo que habíamos empezado a ganar, sobre todo en los adultos. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes porque me quedo con ese mensaje de incertidumbre. Bueno, para mí, doctor Rodríguez, para todos ha sido muy doloroso porque nosotros, inclusive estando en elecciones, nosotros hemos desarrollado en la semana de vacunación de las Américas. Esto tiene una característica muy importante porque uno accesa a las poblaciones de acuerdo con los criterios de riesgo, donde uno no puede ir durante un año, y esto ha sido una tradición, pero aparte de los problemas ocasionados con la selección de los grupos priorizados para la vacuna de COVID y el choque, el tiempo que si vacunamos 14 días y que no podemos ir donde están planificados, entra y hay otra logística que tiene ahí otro problema mucho mayor, que es el desabastecimiento de vacunas. La morosidad como país hace que el fondo rotatorio no envíe vacunas porque hay una presión para pagarle para recibir la vacuna. Entonces, si tenemos una morosidad, ellos no nos envían vacunas. Yo no puedo hacer una campaña de vacunación no teniendo la vacuna más importante. Ahora mismo se nos está agotando, no tenemos EXA, no tenemos neumococo y otras vacunas que realmente se nos está agotando. Habíamos amarrado con 3 empresas campaña o el valor de la vacunación, una campaña de vacunación del adulto y otra campaña que teníamos de influenza. La influenza la vamos a dejar porque independientemente que no hagamos la semana de vacunación de las Américas, sí vamos a hacer la campaña de influenza. Entonces, para nosotros, cuando fuimos a presentarlo y la parte logística, todos los transportes están destinados no solamente a la vacunación, sino a trazabilidad para COVID, para los hisopados. Todo el equipo está centralizado. Así que entonces realmente no se ha priorizado las acciones de prevención. Y la que se está priorizando dentro de ella es la vacunación específica para COVID. Y todo el recurso está asignado a COVID, ¿no? Entonces sí dificulta para el equipo poder ir a todas las áreas y para hacer una actividad que siempre ha sido exitosa y no poder cumplir con la meta, entonces la mejor opción era postergarla. Sin embargo, cuando se haga la de influenza, sí tuvimos que reducir 500,000 dosis de influenza y solamente vamos a aceptar 1 millón de dosis. Entonces, todo eso ha tenido que ver. Mientras las cosas no se encarrilen como deben ser, no tenemos muchas dificultades. Vamos a contar, el programa quería realizar la actividad. Son otros factores que no permiten que se realice.
Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, realmente, ¿qué les podemos decir? No estaba 100% enterada de la suspensión. Realmente es bien difícil esta noticia, ¿no? Porque de alguna forma, si hubiera alguna manera en que podamos nosotros intervenir o hacer algo, no sé, para que se pueda priorizar esta área, ¿no? Porque realmente nos vamos a seguir pensando en lo inmediato, en lo que es la enfermedad y no en lo que debemos enfocarnos, que es en la prevención y la promoción, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la salud pública y ver en general, ver el panorama más amplio, como todos los han mencionado en el día de hoy. Así que bueno, no sé si después, no sé, el CONAPI como comisión, pues podrá hacer entonces el levantamiento de una nota o algo para de todos modos exponer el caso, pues, de nuestro punto de vista, que quede registrado por lo menos y que le llegue la información al señor ministro. La licenciada Yaribet Ramos se encuentra, no sé si da las palabras de cierre. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Nuevamente, muchas gracias a nuestros compañeros de Pfizer por ayudarnos a volver a nuestra realidad de tener que volver a las docencias. Espero que Isel nos pueda dar la próxima vez el estatus de la cobertura de vacunas, que para nosotros es súper importante saberlo. Y bueno, felicidades a los que pudieron venir. Muchas gracias a la doctora María Luisa Ávila, al doctor Rafael Rodríguez, por darnos estas docencias. Y bueno, gracias a los que pudieron asistir. Sí, la licenciada Gabriela también se encuentra en el área y Alejandrina, que no se han retirado, que han estado hasta lo último. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias. Hasta luego. Que nos vemos Gracias. Bye. Se cuidan. Chao. Gracias, hasta luego.